Ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo y todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Volando en este lugar, en medio del pueblo está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella alaba y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la presencia del Señor Jesucristo ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe te adoramos, Dios oculto aquí, bajo el pan y el vino te vemos a ti. Te entregamos todos nuestro corazón, porque al contemplarte se inflama de amor. Vista, gusto y tacto se engañan en ti. La fe está segura tan solo al oír. Creo cuanto ha dicho el Hijo de Dios, la verdad del Verbo, no hay verdad mayor. La cruz ocultaba tu divinidad, pero aquí se esconde ya la humanidad. Yo creo y confieso unidad las dos, y hago la plegaria que hizo el buen ladrón. Tus llagas no veo, cual más las vio, pero a ti, Dios mío, te confieso yo. Dame que en ti crea siempre más y más, que en ti solo espere, te ame sin cesar. Amén. Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida a la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que, como tú lo hiciste,
Digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy la lección divina va a ser sobre el nacimiento de Jesús. El texto bíblico que vamos a meditar es Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Vamos a hacer un momento de silencio, pidiendo luces al Espíritu Santo para profundizar en este pasaje de Lucas 2, 1 al 20.
Queridos hermanos, el primer día de la lección meditábamos sobre la genealogía de Jesús. El segundo día de la lección sobre el prólogo del Evangelio según San Juan. Hoy meditamos sobre el nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1 al 20. Como estamos haciendo, vamos a desarrollar 4 preguntas para hacer nuestra oración personal. ¿Por qué es importante la historia para nuestra fe cristiana? ¿Qué importancia tiene la palabra primogénito? ¿Qué sentido tienen las palabras de los ángeles? Y la última pregunta, ¿qué papel cumplen los pastores? Comencemos por la primera pregunta. ¿Por qué es importante la historia para nuestra fe? Hoy hemos leído un pasaje del Evangelio según San Lucas. Conviene saber que Lucas es, de los 4 evangelios, el que más datos históricos presenta, en el sentido de que le gusta fijar datos históricos. Lucas era médico y como buen médico es observador y quiere registrar datos. Hemos escuchado al inicio del texto cómo se nos dice que era emperador César Augusto. Lucas 2:1. La historia de la humanidad testifica que César Augusto fue emperador de Roma entre los años 30 a.C. y 14 después de Cristo. En Lucas 2:2 se nos dice que era gobernador de Siria, Cirino, lo cual también está testificado en la historia. Además, Lucas nos da el nombre de la ciudad donde nació Jesús, y todos sabemos cómo se llama esa ciudad. ¿Cómo se llama? Belén. Y Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Por tanto, Lucas nos está presentando las coordenadas históricas del nacimiento de Jesús. Queridos hermanos, qué importante es la historia para la fe cristiana. La primera pregunta que he hecho es: ¿por qué es importante la historia para nuestra fe cristiana? Porque nosotros creemos que lo que nos relatan los evangelios son acontecimientos históricos. Los evangelios no narran mitos, los evangelios no narran fábulas, los evangelios no narran invenciones de la comunidad cristiana. Dice la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en un documento que se llama la Dei Verbum, que la Iglesia cree firmemente que los 4 evangelios narran lo que Jesús hizo y dijo para nuestra salvación. Queridos hermanos, qué importante es la historia en nuestra fe. Jesús de verdad nació en Belén. De verdad existió San José, de verdad existió la Virgen María. De verdad Jesús hacía milagros. Los milagros no son cuentos piadosos. La historia es muy importante para nuestra fe cristiana.
Porque nosotros creemos que Dios, al hacerse hombre, se metió en la historia. Por eso hablamos de una historia de salvación. Y toda la Biblia es una historia de salvación. Por tanto, hay que defender siempre la historicidad de Jesús y de todo lo que Él hizo y dijo, tal como nos relatan los evangelios. Porque a veces se ha metido, incluso dentro de algunos predicadores, la moda de quitarle fundamento histórico a los acontecimientos de Jesús. Y algunos dicen que los milagros de Jesús en realidad son inventos de la comunidad cristiana para suscitar la fe. No, hermanos. Nosotros creemos firmemente en la historicidad de los evangelios. Por ahí hay que empezar. San Lucas tiene mucho cuidado en dar siempre detalles y datos para enseñarnos que Jesucristo es un personaje real que vivió en un contexto histórico concreto. Confiemos en lo que nos dicen los evangelios. La segunda pregunta viene a ser: ¿qué importancia tiene la palabra primogénito? Para ello vamos a Lucas 2:7. En Lucas 2:7 se nos dice que María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales, lo puso en un pesebre porque no había sitio para ellos en el alojamiento. Este texto tiene una gran riqueza para nuestra fe, por muchos motivos, pero sobre todo por la palabra primogénito, que en hebreo implica el primero, pero no necesariamente significa que luego vienen otros. Esto conviene aclararlo. Ya lo explicamos, ustedes se acordarán cuando hicimos las meditaciones marianas y tuvimos el tema de la perpetua virginidad de María, pero recordemos, en el lenguaje bíblico, primogénito significa el primero, no significa necesariamente que luego vienen otros hermanos. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 se nos dice que Israel es el primogénito de Yahvé. ¿Cuántos pueblos de Israel hay? Uno solo, y es el primogénito. En Hebreos 1:6 se dice que Dios, al enviar a su hijo primogénito, le dice a los ángeles que le adoren. ¿Cuántos hijos eternos de Dios hay? Uno solo, hay un solo hijo eterno, y es el primogénito. Por lo tanto, cuando Lucas 2:7 nos habla de que María dio a luz a su primogénito, eso no significa que la Virgen tuvo otros hijos, como desgraciadamente algunos interpretan este texto de forma equivocada. Lucas 2:7 no va en contra de la virginidad de María, más bien está a favor. ¿Por qué? Porque se nos dice que María dio a luz a su primogénito y tiene el vigor, tiene la fuerza de envolverlo en pañales y colocarlo en un pesebre. Muchas hermanas que me escuchan son madres de familia. Cuando ustedes, hermanas, han dado a luz, ¿cómo han quedado? Debilitadas, sin fuerza. Aquí se nos dice que la Virgen, al dar a luz a su primogénito, tiene la fuerza, el vigor de envolverlo en pañales y colocarlo en un pesebre, con lo cual se está insinuando que el parto de María Santísima es virginal. La Iglesia cree que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Aclarado ese punto de la palabra primogénito,
Hay un sentido profundo en esta palabra. ¿Por qué? Jesús es el primogénito también en el sentido de que Él es nuestro hermano. Si ustedes leen Romanos 8, 15 al 17 y Gálatas 4, 6 al 7, ahí San Pablo habla de que somos hijos de Dios y al mismo tiempo hermanos de Cristo, gracias a la acción vivificante del Espíritu Santo. Jesús es nuestro hermano, no según la carne, sino según el Espíritu. Y Jesús es el primogénito, nuestro hermano mayor, uno como nosotros. El Dios amigo, el Dios cercano, el Dios hermano. Queridos hermanos, qué cercano que es Jesús. Es tu hermano, también tu Dios y Salvador. Por eso, tomemos conciencia que Cristo es nuestro hermano y es la cabeza de la iglesia. Y dice San Pablo que Él, al resucitar, se convierte en primicia de nuestra resurrección. Él, como hermano nuestro, nos abre camino siempre, nos da el ejemplo, marca la pauta. En Lucas 2:7 se dice también algo que nos debería poner a pensar. ¿Por qué María tiene que colocar al niño en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el alojamiento. Y eso conecta con otro texto bíblico. Ayer lo vimos. Juan 1:11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Queridos hermanos, ahí estamos nosotros. ¿Estamos recibiendo a Cristo verdaderamente en nuestra vida? Todos los días es Navidad cuando Cristo está en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser un pesebre donde Jesús esté cómodo. Y nosotros, al igual que la Virgen María, tenemos que acariciar a Jesús y envolverlo con los pañales de nuestra piedad. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a acoger de verdad a Cristo en nuestra vida. Hay un cuento que a veces lo he relatado, sobre todo a los niños en tiempo de Navidad. Este cuento señala que cuando los ángeles le dijeron a los pastorcitos que Jesús había nacido en Belén, cada uno de los pastorcitos quiso llevarle algo al niño Dios. Un pastorcito llevaba pan, otro pastorcito leche, otro pastorcito huevos, otro pastorcito una gallinita, pero había un pastorcito que era muy pobre, no tenía nada, simplemente quería ver a Jesús. Y también se fue con los demás pastorcitos rumbo a Belén. Llegaron todos los pastorcitos y vieron al niño Jesús en los brazos de la Virgen. Y entonces cada uno de los pastorcitos le ofreció a la Virgen lo que tenía, el pan, los huevos, la gallina, la leche. Y la Virgen María, para poder recibir todos los regalos, buscó un lugar donde dejar al niño Dios y vio que un pastorcito no tenía nada en sus manos, lo llamó y puso al niño Jesús en los brazos de ese pastorcito, el más pobre. Al final, el que no tenía nada se quedó con lo más importante, Cristo Jesús. Lo importante, hermanos, es acoger a Cristo en nuestra vida. Vamos a hacer un momento de reflexión.
el Señor, todos los días nace el Señor. Para traernos la paz, nace el Señor. Para esta tierra que sangra, nace el Señor. En todo hombre que cambia, todos los días nace el Señor. Todos los días nace el Señor. Para traernos amor, nace el Señor. Para vencer el egoísmo, nace el Señor. Para estrechar nuestras manos, todos los días nace el Señor. 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 Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lección divina, meditando sobre el nacimiento de Jesús, tal como lo relata Lucas 2, 1 al 20. La primera pregunta que hemos hecho, ¿por qué es importante la historia para nuestra fe? Es muy importante. Nosotros creemos firmemente que lo que nos relatan los evangelios son hechos que ocurrieron. Y en ese sentido, el evangelio, según San Lucas, es el más incisivo en señalar datos históricos. Al inicio de este pasaje que hemos leído, Lucas nos dice quién era el emperador romano, César Augusto, quién era el gobernador de Siria, Cirino, en qué ciudad nació Jesús, Belén. Jesús de verdad nació, Jesús de verdad hizo milagros, Jesús de verdad murió en la cruz, Jesús de verdad ha resucitado. Nosotros creemos en acontecimientos verdaderos. La segunda pregunta, ¿qué importancia tiene el primogénito? Jesús es el primogénito, nosotros somos hermanos de Él. Él es el primero, el que nos marca el camino, nuestro hermano, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro Dios. Y debemos recibir a Jesús en nuestra vida. La Virgen tiene que colocar al niño Jesús en un pesebre porque no había lugar para ellos en el alojamiento. ¿Hay lugar para Jesús en tu casa? ¿Hay lugar para Jesús en tu familia? Vamos a pedirle hoy a Jesús Eucaristía que se meta en nuestro hogar, que se meta en nuestra familia, porque queremos que Él esté cómodo ahí, en nuestra casa. La tercera pregunta, ¿qué sentido tienen las palabras de los ángeles? Vamos ahora a fijarnos, en primer lugar, en las palabras del ángel a los pastores. En Lucas 2, 10 al 12, leemos: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel le dice a los pastores, en primer lugar, no tengan miedo. Una frase que aparece a lo largo de toda la Biblia. La Biblia es un libro que nos anima. La Biblia narra una historia de salvación. Nos muestra un Dios que viene a buscarnos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, Jesús nos dice, no tengan miedo?
El ángel le dice a los pastores, no tengan miedo. Lo primero que San Juan Pablo II dijo como Papa fue, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Hoy le decimos a Jesús, Señor, aleja todos los miedos que hay en mi vida. Contigo, Jesús, soy invencible. El ángel le dice a los pastores, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hermanos, el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es una noticia alegre. Todos, cuando celebramos la Navidad, estamos alegres. Todos los días del año deben ser Navidad, porque todos los días Cristo tiene que nacer en tu corazón. Y eso no es una frase poética, eso es verdad cuando vives en gracia de Dios, cuando te relacionas mediante la fe, la esperanza y la caridad con Cristo Jesús. Estemos alegres en el Señor. Filipenses 4:4. Ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo. Aquí tenemos que reconocer, como lo hemos hecho a lo largo de las meditaciones pasadas, la presencia de San José. ¿Por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué no nació en Nazaret? ¿Por qué no nació en Cafarnaúm? ¿Por qué no nació en Jericó? ¿Por qué nació en Belén? ¿Por San José? Porque San José era de la casa de David. Y el censo que había convocado el emperador César Augusto decía que había que ir a la ciudad de los antepasados. Y los antepasados del varón, es decir, San José. Qué importante es San José en la historia de la salvación. Gracias a la fidelidad de San José se cumple una profecía. ¿Saben cuál? ¿Qué profecía se cumple con el nacimiento de Jesús en Belén? Miqueas 5:1-3. Tarea para luego de la lección divina. Abran la Biblia, busquen Miqueas 5:1-3. Ahí se anuncia que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén. Entonces la ciudad de Belén era una ciudad insignificante. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Queridos hermanos, ¿cuál es la virtud que podríamos nosotros sacar en esta reflexión de Lucas 2:1-20? La pobreza evangélica. Dios se hace hombre y es puesto en un pesebre. Dios se hizo pobre. Dice San Pablo en 2 Corintios 8:9 que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Al contemplar al niño Dios en el pesebre, saquemos el propósito de vivir la virtud de la pobreza. La pobreza que predica Jesús es una virtud, que quede claro. No se trata de no tener, se trata de poner el corazón en Dios. Se trata de no estar aferrados a los bienes materiales. Se trata de ser desprendidos. Se trata de utilizar los bienes materiales siempre con sobriedad y, si fuese necesario, desprendernos para ayudar a los demás.
Jesús, puesto en un pesebre, nos enseña el valor de la pobreza. En Belén todo es pobreza, pero pobreza que salva. No es para la Iglesia la pobreza una ideología, es una virtud. Para el marxismo sí es una ideología, porque el marxismo inyecta odio en la sociedad, inyecta odio a los pobres contra los ricos, y al final, todos sabemos, en los países comunistas, ¿quiénes son los nuevos ricos? El Estado. Vivamos la virtud de la pobreza, no la ideología. Queridos hermanos, ahora vamos a fijarnos en el canto de los ángeles. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios en las alturas. La palabra gloria en hebreo se dice kabot, en griego doxa. Es una característica de Dios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahí donde Dios se hace presente, se manifiesta su gloria, su kabot. La gloria de Dios manifiesta la trascendencia de Dios, manifiesta que Dios es insuperable. Y también la gloria de Dios expresa la belleza de Dios, el triunfo de Dios. Dios es infinitamente trascendente, infinitamente bello. Dios siempre triunfa. Por eso, gloria a Dios en las alturas. Y Dios merece toda la gloria. A Él debemos glorificar. ¿Estamos glorificando a Dios? Se glorifica con la boca. Cuando, por ejemplo, decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. O los domingos cantamos el gloria. Pero sobre todo hay que glorificar a Dios con nuestra vida. Con una vida santa. Y cuando alguien nos elogie por haber hecho un acto bueno, y hay que hacer actos buenos, yo te recomiendo que aprendas de memoria el Salmo 115:1. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Se cuenta en la vida de San Juan Pablo II que cuando pasaba con el Papa móvil y todos decían ¡viva el Papa, viva el Papa, viva el Papa!, él mentalmente repetía el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Hermanos, la gloria para Dios, la gloria para Jesús sacramentado. Nosotros somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Aquí tenemos una gran lección. Solo hay paz en aquellos hombres en quienes Dios se complace. ¿Y qué tipo de hombre es aquel en quien Dios se complace? El hombre de buena voluntad. El hombre que se orienta a Dios. El hombre que ahí donde está hace el mayor bien posible. Hermanos, una voluntad torcida no trae paz. Una voluntad que está adherida a la mentira, a la envidia, a la lujuria, a la soberbia, no trae paz. Pidamos en este momento a Jesús sacramentado
ser personas de buena voluntad, que se orientan a Dios y que hacen el mayor bien posible. Y la última pregunta: ¿qué papel cumplen los pastores? El Evangelio según San Lucas es el único que nos presenta a los pastores. En el mundo judío, los pastores formaban parte de una clase baja. Era el estrato más bajo. Y aquí tenemos una primera enseñanza. La presencia de los pastores en este relato de Lucas 2, 1 al 20, nos está diciendo que Jesús realiza la inclusión social, porque Jesús es ese Dios que se abre a todos los hombres, y todos los hombres están incluidos en su corazón. Para Jesús no hay descartados. Los pastores, aquellos que formaban parte del estrato más bajo, son de los primeros en recibir la buena noticia. Ha nacido el Salvador. Jesús ciertamente ha venido, y hay que aclararlo, también por los ricos. Por todos. No hagamos ideología del Evangelio. San Agustín decía: los pastores eran israelitas, los magos gentiles. Aquellos estaban cerca, estos lejos. Unos y otros acudieron a Cristo como a la piedra angular. Unos y otros, todos. Los hombres son receptores del amor de Dios, todos. Los pastores eran sencillos y Jesús ha dicho: te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e importantes y se las has revelado a los sencillos. Mateo 11, 25. Queridos hermanos, como ya he dicho muchas veces, Dios se revela a los sencillos. Erradiquemos la soberbia de nuestra vida. En Lucas 2:15 se nos dice que los pastores fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Lucas 2:16. Fijémonos en la actitud de prontitud. No se demoran. Rápidamente van, como dice Lucas 2:16, a Belén para encontrarse con el niño. Aquí hay un detalle. La palabra diligencia, hay que ser diligentes, viene del latín diligo, que significa amar. Cuando hay amor, uno hace las cosas con rapidez. Cuando no hay amor, estamos mareando la perdiz, como se dice. En cambio, cuando hay amor, hay rapidez. Los pastorcitos rápidamente fueron a Belén. A Dios no se le hace esperar. En Lucas 2:17 leemos: al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Lucas 2:18. Los pastores comunican su experiencia. ¿Y cómo lo habrán comunicado? Que dice el texto que todos se maravillaban de lo que ellos decían. Es decir, lo comunicaban con fervor, con ilusión, con entusiasmo, no con cara de entierro. Hermanos, los pastorcitos nos enseñan a comunicar nuestra experiencia de Dios con el corazón.
que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Lucas 2:18. Aprendamos de los pastores a evangelizar con entusiasmo, con ilusión, con alegría. ¿Y cómo se regresan los pastores? Dice Lucas 2:20, glorificando y alabando a Dios. ¿Han tenido un encuentro con Jesús? Salen gozosos, glorificando y alabando a Dios. Luego de esta hora santa, de esta lección divina, querido hermano, glorifica y alaba a Dios en tus quehaceres de cada día. Luego de la misa de 7 de la mañana, que por ahora es virtual, todo el día glorifica y alaba a Dios. Las 24 horas, incluso el sueño, tiene que ser para glorificar y alabar a Dios, cuando se hace todo por amor. Termino con Lucas 2:19. Lo he dejado al final a propósito. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Aquí tenemos una hermosa lección de cómo era la oración de María. Así tiene que ser nuestra oración: contemplar a Jesús, guardar en nuestro corazón la vida de Cristo para imitarle. Por eso yo te invito para que cada vez que estemos en la lección divina, en esta lectura bíblica orante, le pidas a la Virgen que esté a tu lado, y así vas a ser contemplativo. Que así sea. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante, lo puedes tocar muy dentro de tu corazón, lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Nos preguntamos delante de Jesús, Eucaristía, ¿creo de verdad lo que me relatan los evangelios o pienso que son solo narraciones fantasiosas? Me asombro ante el hecho de que Dios mismo, al hacerse hombre, ha querido recorrer los caminos de este mundo. Defiendo con argumentos bíblicos la perpetua virginidad de María. He tomado conciencia de que Jesús es mi hermano, el primogénito de la familia de Dios.
Llevo a la oración las palabras del ángel a los pastores para erradicar de mi vida el miedo y estar siempre alegre en el Señor. Doy gloria a Dios con mis palabras y actos. Estoy convencido que al igual que Jesús, debo practicar la inclusión y no la exclusión. Como pasó en la vida de los pastores, respondo con rapidez el llamado de Dios. Al igual que los pastores, comparto con los demás mi experiencia de Dios con entusiasmo, con fervor, con ilusión. Todos los días imito a la Santísima Virgen María, contemplando la vida de Cristo y recibiéndola en mi corazón. Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús que nos libre de todo mal, que traiga paz y armonía a nuestras casas. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Cristo
salvación.